¿Qué está pasando con la Junta Nacional de Justicia? Me vienen preguntando al respecto y el tema es bastante simple, pero bastante delicado. Porque acá es donde se está jugando nuestra democracia. Acá se está jugando si el día de mañana el Perú va a seguir siendo un país libre o va a ser un país esclavo de una nueva dictadura manejada por las mafias que el día de hoy están empezando a manejar la política ya de forma voraz y descarada. ¿Qué pasa? La Junta Nacional de Justicia sustituyó a lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ya? El Consejo Nacional de la Magistratura tenía como fin, como también lo tiene la Junta Nacional de Justicia, el nombrar, ratificar, sancionar o destituir a jueces y fiscales. Esa es su principal labor y por eso era tan importante en el caso de los cuellos blancos, si recordarán, que era toda esta mafia de jueces y fiscales que negociaban las sentencias y por encima está el Consejo Nacional de la Magistratura, que era el que movía las fichas como le convenía a ciertas personas ligadas a la corrupción. Están los audios, están las pruebas y Nostroza, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y que está prófugo de la justicia. ¿Qué es lo que ocurre? Que se crea la Junta Nacional de Justicia y se genera toda una estructura de elección de sus miembros que sea por un concurso público, por un tema meritocrático. Se establece una comisión que es dirigida por el defensor del pueblo e integrada por el presidente de la Corte Suprema, de la Fiscalía de la Nación, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces se eligen estos nuevos miembros, esto es lo que ocurrió hace unos años, y estos miembros han estado generando, digamos, acciones que desde mi punto de vista son las correctas. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? La fiscal de la Nación, la señora Benavides, tiene al momento 22 denuncias en la Junta Nacional de Justicia. Y hasta ahí podemos decir, bueno, hay que ver qué resuelve la Junta Nacional de Justicia. Pero el tema es que hay un sector de la población y del Congreso que ven a la fiscal Benavides como la heroína de la lucha contra el comunismo o contra Pedro Castillo. Porque sí, efectivamente, ella inició la investigación y solicitó la prisión de Pedro Castillo. La ven, digamos, como una heroína. Pero a los héroes no se les puede tocar, según cierta facción, y eso es falso. Porque tú puedes ser que hayas actuado bien en ciertas cosas, pero si en otras cosas has actuado mal, tienes que ser sancionado por eso. ¿Dónde está la gravedad del asunto? La gravedad del asunto es que este Congreso, que lamentablemente no tiene aceptación prácticamente por un poco más del 10% de la población, este Congreso ha venido poco a poco copando los poderes del Estado, y es acá donde se vuelve crítica la situación. Existen tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, cada uno independiente, cada uno con poderes de fiscalizar. La teoría de los balances, de los pesos y contrapesos. Tiene que haber un equilibrio de poderes y entre ellos no solo se equilibran, sino que se fiscalizan. Pero a la vez, según nuestra Constitución, también hay organismos autónomos, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, que es la Fiscalía, tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué son independientes? ¿Por qué son autónomos? Porque no pueden estar ligados al capricho político que puede darse en algún momento. Están protegidos bajo un manto constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando este Congreso se ha dado cuenta que existen herramientas que ellos pueden utilizar para ir poco a poco tomando el control o dominando ciertos poderes, lo que están haciendo es generando ese desequilibrio y están poniendo por encima de los otros poderes al Parlamento, cuando no puede ser así. Tiene que haber un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, se inicia un quiebre democrático, se inicia un quiebre del orden constitucional y del Estado de Derecho. Sonará tonto, pero es simple. Donde no hay democracia, no hay libertad. Y la libertad es una de las virtudes y de los derechos más grandes que tenemos como personas. Entonces, lo que está haciendo el
Congreso es acumular poder y poder. Y como diría la banda Molotov, si recuerdan, dale más poder al poder y te van a venir a coger. Y esa es la verdad. El Congreso puso un tribunal constitucional afín a su ideología. El Congreso puso un defensor del pueblo afín a sus intereses. El Congreso pretende eliminar a la Junta Nacional de Justicia para, con el defensor del pueblo dirigiendo una nueva comisión, nombrar una Junta Nacional de Justicia y empezar a tener el control del Poder Judicial y luego del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, las elecciones del 2026 no van a ser decididas por ti, van a ser decididas por este Congreso. Y esto es parte de la gravedad del problema y tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué quieren hacer esto contra la Junta Nacional de Justicia? Porque cuando se destituye a la fiscal Zoraida Ábalos por haber resuelto de una forma cuando está dentro de su facultad de resolver y además apegada a jurisprudencia que se venía siguiendo de años antes, el Congreso dice, no, tú hiciste mal, entonces te vas. Entonces la Junta Nacional de Justicia dijo, oigan, esa es potestad de nosotros, constitucionalmente hablando, porque nosotros somos los que destituyen, nombran, etcétera, 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 a jueces y fiscales. ¿Por qué lo estás haciendo tú? ¿Cuál fue la actitud del Congreso a través de la congresista Chirinos? Salió y dijo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no puedo hacer algo? Prácticamente fue eso. Entonces, como tú has venido a decirme a mí que yo no puedo hacer algo, te voy a votar. La Constitución le da la facultad de destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia, o sea, que el Congreso los puede destituir, siempre y cuando hayan cometido una falta grave. Pero una falta grave no es de ninguna manera reclamar, porque el Congreso se está tomando atribuciones de forma inconstitucional, y tampoco es una falta grave pensar distinto, tener una ideología o interés político distinto. De eso se trata la democracia. Y lo que está pretendiendo el Congreso es generar una dictadura ideológica. Yo soy alguien de centro derecha. A mí no me pueden decir que soy de izquierda, caviar o de lo que sea. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es un claro atentado contra la democracia que no podemos permitir. No podemos permitir que nos sigan recortando nuestra dignidad, que nos sigan recortando nuestros derechos, que sigan recortando nuestras garantías. ¿No se dan cuenta cómo cada vez el Congreso está acumulando más y más poder? ¿Qué nos toca hacer? Lo que nos toca es plantarnos firmes como fuerzas políticas, como partidos, como ciudadanía, como colectivos y decirle a este Congreso con voz alta que no pueden hacer lo que les da la gana. Están hambrientos de más poder y no le podemos permitir que lo sigan teniendo. Ya basta de que estos delincuentes sigan haciendo lo que les da la gana. Hay congresistas honestos, sí, pero lamentablemente las organizaciones criminales que están detrás de este Congreso se están llevando por encima la poca democracia que aún nos queda. No queríamos ser como Venezuela, no queríamos ser como Nicaragua, no queríamos ser como Cuba. Lamentablemente, por las acciones de este Congreso, lo estamos siendo.